Muy buenas tardes. Bienvenidos al consultorio jurídico organizado por la Escuela de Derecho y el área de proyección social de la Universidad de San Martín de Porres. Ya saben que todos los viernes a partir de las 16 horas tenemos un distinto tema para ver justamente la normativa, la legalidad correspondiente y sobre todo cómo saber actuar o cómo proceder frente a determinadas situaciones. Bien, y el día de hoy estamos reunidos con el doctor Helber Ramírez, docente de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur, y el día de hoy nos va a hablar acerca del siguiente tema: compra-venta segura. Todo lo que debemos saber antes de adquirir un inmueble. Bien, entonces, el día de hoy el doctor Helber Ramírez nos va a poner en contexto el tema que he mencionado, mientras él nos explica esta situación de una compra-venta segura de un inmueble y todos los aspectos que debemos conocer antes de comprar uno y también antes de venderlo. Ustedes pueden hacer llegar sus interrogantes a través del chat de la sesión, de esta sesión, a través de Facebook y también a través del correo proyeccionsocial@usmp.edu.pe. Bien, doctor Ramírez, muy buenas tardes y bienvenido al consultorio jurídico. Muy buenas tardes, señorita Lorena. Agradecido por la invitación que ha tenido el área de proyección social de la Universidad San Martín de Porres para poder conversar sobre un tema que nos involucra a todos. Como bien usted mencionó, vamos a hablar un poquito de esta compra-venta. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar para poder tener una compraventa segura, sin ningún problema, y luego más tarde no tengamos ningún inconveniente? Entonces, yo he dividido esta exposición, quiero hacerlo paso por paso para que la gente nos pueda entender, comprender y ver la importancia de justamente realizar estas acciones. Perfecto. Lo primero que yo recomendaría, como todo tema técnico, tema especializado, sería contratar los servicios de un profesional. Es lo primero que yo digo. Si yo me animo a comprar, ¿no? Recuerden que un bien inmueble pues no es un objeto de un valor ínfimo, mínimo, sino más bien es de un valor importante, diría contratar los servicios de una persona profesional, de repente un abogado inmobiliario, un gestor inmobiliario, alguna persona que esté involucrada con el tema de bienes raíces, etc. Por ahí me dirán, doctor, pero de repente esos servicios son muy onerosos, muy costosos. Bueno, también podemos recurrir a los consultorios jurídicos gratuitos, ¿no? Varias universidades tienen consultorios, los colegios de abogados, el propio Ministerio de Justicia. Entonces, tratar de dar este primer paso con una persona especializada, o por lo menos que nos pueda guiar, que nos pueda guiar. Eso sería lo primero que yo recomiendo. Lo segundo lo enfocaría en dos pasos. El estudio jurídico de títulos, y sobre todo esto, la realidad física del bien, es decir, cómo está el bien físicamente. Me explico. Si yo me animo a comprar un bien, como mínimo, me tengo que apersonar pues al bien, ir a verlo, a conocerlo, cómo está y sobre todo, quiénes están ejerciendo la posesión del mismo. Doctor, ¿y es importante ir al bien? Por supuesto. Y esto lo tenemos ya marcado en diversas sentencias, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. Ellos han destacado la debida diligencia, señor. Usted cuando compró el bien, no solamente tenía que hacer el estudio de títulos de carácter jurídico, sino usted tuvo que haber aproximados al bien para verificar cuál era la situación real, el contexto real en que se encontraba ese bien inmueble. Entonces es importante, por supuesto. Lo que nos va a, vamos a decir, de alguna manera, a beneficiar de ir al bien, es que posteriormente, si surge algún problema, el magistrado va a decir, no, ese señor fue diligente, se preocupó, fue al inmueble, verificó quién estaba en posesión. ¿Y por qué? ¿Por qué Helber esto? Porque puede pasar que yo le compre pues a Juanito Pérez,
pero cuando voy al inmueble, pues no está Juanito Pérez, está Jorge López. Ah, eso me da un indicio de que quizás Juanito Pérez, si bien es cierto, es el propietario en papeles, pero puede ser que haya un tema fraudulento ahí detrás. Y luego yo me anime a comprar y me mete en un problema, pues. Entonces, lo primerito, ya me va a generar suspicacia, oye, ¿por qué no está la persona que me vendió? ¿Por qué está otra persona en posesión? Entonces, lo primero, eso es lo que yo recomendaría, verificar la existencia del bien. ¿Cómo es que está el bien? ¿Quién posee el bien? Perfecto, doctor. Vamos, nos aproximamos, verificamos. Perfecto. El segundo paso, el estudio de los títulos. Ahora sí, desde un carácter jurídico. Acá sí, obviamente, hay que revisar cómo es que se ha adquirido ese bien. No solamente basta el título que nos ponen en la mesa o a conocimiento. Nos presentan un documento privado, un documento con fecha cierta, una escritura pública, pero no sabemos el antecedente. Solo conocemos tal cual el documento como nos lo presenta. Entonces, tratar de indagar, ¿no? Los antecedentes, el tracto sucesivo, como decimos. ¿Quién te lo vendió a ti? ¿Cómo fue que lo adquiriste? Ah, entonces para comprobar que efectivamente en la adquisición del bien ha obrado buena fe. Doctor, ¿no bastará solamente con ver el documento que diga mi nombre, que yo soy el propietario? Por supuesto que no. Recordemos que el documento formaliza la manifestación de voluntad y para luego no tener ningún problema, nos va vamos a decir, a hacer un estudio, esa manifestación de voluntad de querer comprar, ¿hubo buena fe? ¿Realmente se compró con buena fe? Entonces, miren lo importante que es esto. No solamente es estudiar el título someramente, que aparezca mi nombre y ya estoy tranquilo. No, no, no. Sino preguntarse cómo fue que se adquirió. Tratar de indagar. Pero, doctor, esa es una labor muy compleja. Sí, pero después nos puede pasar factura. Después, cuando nos metamos en un problema, el juez nos va a decir, pero ¿solo te quedaste en el papel? ¿Solo te quedaste con el documento? ¿Una simple lectura? No. Entonces, tengamos en cuenta que desde el momento de la manifestación de voluntad de querer comprar, tiene que haber buena fe. Tiene que haber buena fe. Perfecto. Luego evaluar, obviamente la escritura en sí, ¿no? Los requisitos de la compraventa, el vendedor, el comprador, el monto del precio, ¿no? Del bien. Y acá unos temas. A ver, doctor, quiero empezar a formalizar mi venta. Ok, entonces vamos a tener que hacer un documento llamado minuta. En esa minuta se va a plasmar la voluntad de venta y la voluntad de compra, firmada obviamente por un abogado. El abogado, ¿no?, va a tener que hacer una pequeña labor de diligencia, es decir, preguntarle tanto a vendedor a comprador, ¿no? Por ejemplo, el tema de los impuestos. Señor vendedor, ¿está usted al día en el impuesto patrimonial, en el autovalúo? No, doctor, debo 2 años, 3 años, 4 años. No, sí estoy al día. Ah, hay que hacer una pequeña averiguación ahí. Doctor, ¿cuándo fue usted que adquirió ese bien? ¿Para qué esa pregunta? Para ver el tema del impuesto a la renta. Otro impuesto aparece ahí. Entonces, el abogado va a tener que explicar a las partes que no solamente se trata de formalizar el documento, sino que hay, por ejemplo, impuestos que pagar, ¿no? Como le digo, el impuesto predial por todo el año, ¿no? Sí. ¿Qué significa, doctor, por todo el año? Si yo compro ahora en marzo 2021, pues yo voy a tener que pagar el impuesto predial por todo el año 2021. No es que pague hasta marzo del 2021, sino por todo el año. El tema de la alcabala, que es más bien para el comprador, siempre acá con una tingencia. Las 10 primeras UITs están exoneradas de esa venta, están exoneradas. Doctor, ¿cuál sería el porcentaje? El 3% del valor de la venta, ¿no? Esto, el pago lo hacemos en la municipalidad de la jurisdicción donde se ubica el bien. El impuesto a la renta, como decía, ¿no? De repente ha habido ganancia de capital. Hagamos un
un paralelo acá con el año 2004. Antes del año 2004 no se paga impuesto a la renta. No pagamos ese impuesto. Del 2004, del 1 de enero del 2004 hacia adelante, sí. Pero vamos a ver si estamos exonerados o no. El impuesto a la renta es el 5% de lo que, del monto que cuando compré el bien respecto del monto que lo estoy vendiendo. Supongamos que yo adquirí el bien en 20.000 soles, un ejemplo, y ahora lo estoy vendiendo a 30. Hay una ganancia de 10.000 soles. Entonces, a ese monto, a esa ganancia, a ese intervalo, le vamos a aplicar el 5%, ¿no? Ese es el impuesto que se paga, pero como digo, del 1 de enero del 2004 hacia adelante. Hay algunos casos que estamos obviamente exonerados de este impuesto a la renta. Por ejemplo, que sea nuestra primera casa habitación. En nuestra primera casa, bueno, estamos exonerados. Y otros casos más. Pero miren cómo ya el abogado va advirtiendo a las partes, ¿no?, los aspectos incidentales adicionales que pueden ir apareciendo, ¿no?, que pueden ir apareciendo. Otro tema es que nos va a solicitar el notario y que obviamente el abogado lo tiene que advertir, ¿sí?, es el tema del pago utilizando medios de pago bancarizado, ¿no? Si el monto de la venta es igual o superior a 3 UITs, ¿no?, nos van a solicitar justamente el notario, nos va a decir, señor, su medio de pago. No, doctor, yo esto se lo entregué en la mano. No, 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 no. La ley prohíbe. Superior las ventas, como digo, a 3 UITs. Entonces, esa labor de diligencia, esa labor de advertencia, no la tiene que hacer el abogado cuando está redactando la minuta, para que las partes no se vean sorprendidas, ¿no? El abogado no me dijo, no sabía que había que pagar este impuesto, porque pasa, ¿no? Otro tema, ir a la municipalidad para ver el tema de los arbitrios, ¿no? Para ver el tema de los arbitrios. Si el vendedor está debiendo pues 2, 3 años de arbitrio, uno nunca sabe, ¿no? Y poder solucionar ese problema, ¿no? Recordemos que en el tema de arbitrios, más bien sí se paga hasta el mes de producida la transacción, ¿no? Hasta el mes donde estamos estableciendo la compraventa, hasta ese mes pagamos los arbitrios, ¿no? Los arbitrios municipales. Entonces, miren todos los aspectos que hay que cuidar para que se pueda adquirir un bien de manera segura. Esto lo tiene que advertir, pues, el abogado que se encarga de firmar la minuta de compra. Con todos estos aspectos, el vendedor debidamente identificado, el comprador, ¿no?, identificado también, los dos con esta expresión de querer vender y comprar el bien inmueble, pactado el precio, ¿no? Pactado el precio, con todos estos aspectos incidentales que el abogado nos explica, los impuestos, los medios de pago, ¿no?, etcétera, etcétera, algunas cláusulas adicionales que se puedan establecer, ¿no?, nos dirigimos al notario. Pero con paréntesis. Doctor, ¿es necesario que la compra-venta esté con escritura pública? No es obligatorio. No es un requisito constitutivo, no. Pero obviamente es la mejor recomendación que podemos dar para el tema de la seguridad jurídica. Es decir, doctor, la compra-venta es un contrato que no tiene formalidad solemne, pues no tiene. ¿Puede darse una compra-venta, vamos a decir, verbal? Sí, pues sí se puede dar. ¿Puede ser por un documento simple privado? También. ¿Puede darse por un documento privado de fecha cierta? También, no hay ningún problema. Recordemos que nuestro sistema, ¿sí?, es simplemente consensual. La voluntad de querer vender y la voluntad de querer comprar. Ahí ya se produce la enajenación. Ya se produce la transmisión. Obviamente que lo mejor sería que esa voluntad quede plasmada en un documento. Como les digo, no hay formalidad. La ley no establece alguna formalidad determinada, ¿no? Pero lo recomendable sería decirle, señores, la escritura pública, ¿no?, para que obviamente tengan mayor protección. Eso no impide que lo hagamos por un documento privado o un documento privado de fecha cierta, ¿no? Ello no impide. Obviamente,
Doctor, ¿y qué va a distinguir, pues, la seguridad, ¿no? Los documentos privados, privados de fecha cierta, no van a llegar a registros públicos. No van a llegar, pues. Supongamos que la persona A tiene el bien inscrito en registros y yo simplemente se lo compro de manera privada, sin intervención del notario. Luego, cuando yo quiera inscribir esa venta, para que aparezca mi nombre en el registro, no voy a poder. Pues. No voy a poder, voy a tener ahí un impedimento. Entonces, por eso lo recomendable sería utilizar la escritura pública. Entonces llegamos donde el notario, y lo que va a hacer el notario es extender este escritura, ¿no? Plasmar la voluntad expresada por las partes en esa minuta y plasmarla en la escritura pública, ¿no? Acompañando justamente todos estos insertos, ¿no? Todos estos insertos. El notario va a verificar el pago de los impuestos, o si es que está exonerado, ¿no? El tema del medio de pago, salvo que también sea una venta menor a 3 UITs, ¿no? Si de repente está exonerado, y establecerá los detalles, ¿no? Los detalles de la escritura. Perfecto, doctor. Entonces, hasta ahí estaríamos hablando, ya estamos otorgándole algún grado de seguridad, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo podemos dejar a nivel de documentario, doctor, documento privado, fecha cierta, escrito, también no hay ningún problema. Pero por ahí, doctor, he escuchado que yo recién soy dueño cuando ese bien se inscribe en registros públicos. Error, error. ¿Y por qué lo digo? No está mal llegar a registros. Lo que digo es que el registro no es constitutivo de derechos. Me explico. Cuando nosotros optamos por registrar nuestra propiedad, que es lo más recomendable, ¿sí? Cuando nosotros optamos por hacer ello, obviamente estamos protegiéndonos de cualquier actividad fraudulenta que pueda girar sobre nuestro bien inmueble. El registro nos va a otorgar seguridad jurídica, ¿no? Va a publicitar. Ah, no, acá el nuevo dueño es el doctor Ramírez. Para todos, el nuevo dueño de ese bien es el doctor Ramírez. Eso es lo que va a hacer registros. No, registros no me está constituyendo el derecho. No me está diciendo, oye, a partir de que tú inscribas, recién serás propietario. No, simplemente lo que hace registros es publicidad, oponibilidad de derechos y finalmente seguridad jurídica. Que todos sepan que ese es mi bien. Eso es lo recomendable. Entonces, por favor, el hecho de inscribir no es que recién me esté convirtiendo en propietario. No tiene nada que ver. El registro es meramente declarativo. Nuestro sistema es declarativo, no constitutivo. En otros sitios, en otros lares, obviamente que el registro es constitutivo. Perfecto. Entonces, doctor, lo mejor sería, pese a que es declarativo, lo mejor sería inscribir el bien, por supuesto. Entonces, ahí ya tengo mi manifestación de voluntad, tengo positivizada esa manifestación de voluntad en la escritura pública, y adicional de ello, estoy generando publicidad a terceros. Estoy generando publicidad a terceros. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Por qué, doctor, usted recomienda hacer todos estos pasos para, como se dice, estar tranquilo y evitar algún inconveniente? Porque no sabemos qué pueda pasar. Hay gente, pues, que, vamos a decir, con afán inescrupuloso y que puede tratar de sorprendernos, ¿no? Puede tratar de sorprendernos. Generar de repente alguna falsificación documentaria, suplantaciones de identidad, algunos fraudes documentarios, etcétera, etcétera, que pueda hacer que peligre nuestra inscripción, ¿no? Supongamos yo compro un bien de la doctora Lorena se lo vende a otra persona porque yo no inscribí, y la otra persona llega a registros. Oye, doctor, la doctora Lorena podría hacer eso, venderle a usted y venderle a otra persona, y esa otra persona llegó a registros en vez que usted, sí. Pero si a usted se lo vendieron primero, miren en los problemas que nos metemos, por no seguir estos pasos. Después, esas compraventas vamos a tener que judicializarlas, juicios, vamos a decir, desgastantes, y nos metemos en un problema. Entonces yo recomiendo por eso el estudio de títulos. Es muy importante verificar
si el bien tiene alguna hipoteca, si el bien tiene alguna carga registral, algún gravamen, algún título pendiente, incluso de inscripción, hacer un estudio pormenorizado. Y no solamente ver el título, porque la partida registral es una especie de resumen de los títulos, sino ir al título concreto, al título que dio mérito a la inscripción. Es decir, doctor, no solamente ver el resumen de la partida, el asiento de títulos de dominio, no. Vamos a ver la escritura pública que motivó esa inscripción. Vamos a revisar los detalles, para obviamente estar tranquilos. Entonces, recordemos que el análisis no solamente es de la partida, la partida es el documento inicial, por así decirlo, ¿no? Es el documento superficial, pero hay que adentrarnos en ello, ¿no? Hay que escarbar y encontrar los títulos archivados, ¿no? Los antecedentes, como yo les decía, ¿no? Entonces es muy importante verificar la partida, ¿no? La partida. Pasa esto también. A veces nos traen la partida y a veces por un tema económico no quieren sacar otra partida, doctor, pero otra cuesta tanto, ¿no? Entonces, por lo menos saquemos, no sé, las últimas hojas, o sea, eso ya es un tema de que el abogado tiene que recomendar, ¿no? Tiene que recomendar al cliente para que pueda hacer una muy buena compraventa y no estar luego con algún perjuicio adicional, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se van encadenando algunos hechos para poder tener una compraventa segura, ¿no? Entonces, a modo de repaso, ¿no? Tenemos primero la posesión, por favor, la realidad, vamos a decir, física del bien, quién está en posesión. Luego de ello, el estudio ya jurídico, legal del bien inmueble, ¿no? Si, como les decía, si tiene algún gravamen, alguna carga, ¿no? Para ver si puede haber alguna limitación en la propiedad, ¿no? Luego el abogado ya plasmará en la minuta, como decía, la voluntad de ambas partes y con los aspectos incidentales, ¿no? Como les comentaba, la verificación de impuestos, predial, alcabala, renta, arbitrios, el tema de, el medio de pago, como decía, ¿no? Que nos lo va a pedir el notario. Cuando nosotros lleguemos donde el notario, si no lo hemos hecho, el notario no va a dar trámite a la escritura, ¿no? No va a dar trámite a la escritura. Entonces, y hay que prevenirlo. Hay que llegar con todo, la documentación completa donde el notario. Luego el notario va a extender esa escritura pública tranquilamente. Firmamos y esa escritura se va a registros públicos, ¿no? Se va a registros públicos, ¿para qué? Para lograr su inscripción. Entonces, todos estos pasos sería recomendables seguirlos. Es lo que yo siempre recomiendo a mis alumnos en la universidad, a algunos familiares, conocidos, amigos, incluso a mis propios clientes en la oficina, ¿no? Siempre les recomiendo tomarnos un poquito de tiempo, ¿sí? A veces no, a veces la prisa nos gana, pero después nos metemos en problemas. Entonces, un ratito, pensar, ¿no? Con paciencia, porque estamos haciendo una compra importante para nosotros, ¿no? No es cualquier compra, es una de las más importantes, ¿no? Un inmueble. Y hacerlo con la mayor seguridad posible, ¿no? Con la mayor seguridad posible. Sin perjuicio de ello, ¿no? Hay gente que me puede decir, doctor, pero mucho tiempo, mucho trámite, yo quiero de una vez comprar el bien. Bueno, como les digo, la compra-venta no tiene ninguna formalidad, ¿no? El Código Civil no establece ninguna formalidad, lo podemos hacer incluso verbalmente, pero siempre será mucho mejor que la manifestación de voluntad, la sola obligación de enajenar, como dice el Código Civil, esté pues plasmada en un documento, ¿no? En un documento. Entonces, esas son las ventajas que nos trae de repente la escritura pública por encima de lo que es los documentos privados o de fecha cierta, ¿no? O de fecha cierta. Entonces, para prevenir algún tipo de fraude, ¿no? Y doctor, y aparte de la inscripción registral, ¿hay algunas otras herramientas para garantizar aún de manera más efectiva nuestra inscripción? Porque la inscripción es un buen camino, es una buena herramienta, pero no es totalmente segura. Ya hemos visto cantidad de fraudes que se ha producido, incluso con bienes inscritos. En registros vamos a encontrar dos instrumentos. Uno, la alerta registral, que es simplemente inscribirse, ¿no? Por la misma página web de registros públicos, nosotros con nuestros datos personales podemos inscribir, vamos a decir, en este instrumento llamado alerta registral, nuestro bien, ¿no? Nuestro bien.
¿Y qué va a hacer este instrumento llamado alerta registral? ¿No? Nos va a avisar, nos va a comunicar cuando alguien presente algo a registro. Alguien presenta un título y automáticamente nos llega el mensaje al correo electrónico, al celular, a la casilla electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? La información que nosotros hemos entregado a registro. Nos va a avisar. Entonces ya nos alertamos, por eso, alerta registral. Y ahí va a decir, no, presentaron este título. Oye, pero si yo no he vendido nada, no he presentado ningún documento, entonces uno se aproxima a registro para, bueno, ya utilizar los mecanismos que establece la norma, ¿no? Como la cancelación administrativa de RP. Y otro instrumento que nos puede ayudar bastante es la inmatriculación también, ¿no? Vamos a decir como una especie de dejar afuera del tráfico comercial a los bienes inmuebles, ¿no? ¿Cómo se realiza vamos a decir, este procedimiento para establecer esta situación de al bien dejarlo, vamos a decir, fuera del ámbito comercial, ¿no? Lo que le vamos a solicitar al notario, porque esto se hace vía escritura pública, ¿no? Esto se hace vía escritura pública. Entonces, tramitaremos la escritura pública para cerrar justamente la partida registral de ese bien inmueble por un tope de 10 años, ¿no? Por un tope. Es como una especie de bloqueo de la partida registral. Doctor, y si yo lo hago por escritura, lo inscribo, y se bloquea la partida registral, cuando se presente algún título en esa partida, no se va a tener por registrado, no se va a tener por presentado, sí, pues no lo va a reconocer porque la partida está cerrada, la partida está bloqueada, ¿no? La partida se cerró. Entonces, miren los instrumentos que adicional a la inscripción, que es un buen instrumento, todavía registro público nos brinda, ¿no? Como les digo, la alerta, que es un tema ya por internet, ¿no? Y el tema del bloqueo de la partida, ¿no? La inmovilización, ¿no? La inmovilización de la partida registral, que más bien lo tenemos que hacer vía escritura pública, ¿no? Y podemos bloquearlo hasta por 10 años. Doctor, ¿se puede renovar ese plazo de 10 años? También, por supuesto, ¿no? No hay ningún problema para renovarlo. Y estamos tranquilos, Entonces, hoy en día se han confeccionado todos estos mecanismos para poder establecer y concretar una muy buena venta, ¿no? No nos quedemos solo con el estudio de títulos, ¿no? No hagamos el trabajo a medias, hagámoslo bien, ¿no? Hagámoslo bien, vayamos al inmueble, verifiquemos quién está, porque ahí están los verdaderos problemas. A veces simplemente por la premura, por la prisa, por la rapidez de querer ejecutar la transacción, nos olvidamos de estos pequeños detalles y que después se convierten en grandes problemas respecto de los bienes de la compraventa, ¿no? Y vamos a tener que terminar en un proceso judicial, lo más seguro, ¿no? Entonces, yo recomendaría ello, ¿no? Señorita Lorena, eso sería un poco parte de la explicación de cómo poder darle esa solvencia a la compraventa para no tener ningún problema posterior. Bien, doctor Ramírez, muchísimas gracias. Vamos a pasar con algunas interrogantes que nos hicieron llegar nuestros espectadores. Nos preguntan si es necesario firmar un precontrato de compra-venta, si esto es necesario y si también es necesario acudir donde un notario en este precontrato. Necesario, no. No es necesario, ¿no? Algunos establecen, ¿no? A especie de garantías, pueden establecer las arras, pueden establecer los pactos respecto de las ventas, ¿no? Como la retroventa, ¿no? Entonces, se pueden establecer pactos, se pueden, no digo que no, pero no es un requisito sine qua non del contrato de compraventa, ¿no? No necesito, simplemente, lo único que necesito, como yo les dije, es la manifestación de voluntad, solo la manifestación de voluntad, como dice nuestro código, ¿no? La obligación de enajenar, ¿qué hace? Transmite la propiedad. Ese es el resultado. Entonces, un precontrato, no necesariamente es un requisito, no es una condición, pero sí lo vamos a hacer por un tema de seguridad, de prevención sobre todo. Bueno, sí, no hay ningún problema, ¿no? Bastante se utilizan las arras, bastante se utilizan los pactos, ¿no? Respecto de las ventas, ¿no?
Ok, y también la misma pregunta iba, si es necesario firmar este contrato de compra-venta ante un notario. No, como digo, la compraventa incluso puede ser verbal. Doctor, yo soy titular de un bien mediante un contrato verbal, sí, pues soy titular. Me vuelvo propietario. Claro, lo recomendable, como yo decía, es que esa manifestación de voluntad se positivice, ¿no? Se traslade, se plasme, se concretice, ¿dónde? En un documento, ¿no? Ya verán las partes qué formalidad le da, porque la formalidad es libre, ¿no? Entonces, si se quieren quedar a nivel de documento privado, lo pueden hacer. Si se quieren quedar a nivel de documento privado de fecha cierta, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero no van a tener, pues, otro elemento, no va a aparecer el elemento registros públicos. En cambio, si ustedes van donde el notario, extienden esa minuta para que se eleve a nivel de escritura pública, no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema de poder llegar a registros públicos, ¿no? De poder llegar a registros públicos y de poder solidificar esa venta, ¿no? Pero no sería una condición o un requisito en sí. Ok. Nos consultan también lo siguiente. Dentro de los documentos para un contrato de compra-venta, ¿es necesario que haya un certificado de defensa civil del inmueble? ¿Eso es necesario o solamente son para los locales de negocio? No es necesario tampoco, ¿no? Lo único que el notario, vamos a decir, va a verificar, ¿no? Va a verificar respecto de un inmueble, ¿no? Una casa habitación, ¿no? Nos van a verificar más que todo el tema impositivo, ¿no? El tema impositivo y el medio de pago, ¿no? Bastará con ello. Ya para otro tipo de propiedades, ¿no? Como usted dice, locales comerciales, hay requisitos adicionales, ¿no? Pero no para la venta, no para la venta, sino de repente para poner en funcionamiento el local, ¿no? Normalmente el certificado de defensa civil no es un requisito Eh, propio de la venta, ¿no? No es propio de la venta, sino más bien para poner en funcionamiento al local, ¿no? Pero en temas de inmuebles, vamos a decir, de casa habitación, no sería necesario, ¿no? Bastará con el tema impositivo, salvo que estemos exonerados, o como le repetía, el tema de medios de pago, salvo que también estemos exonerados, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otra interrogante. Dice, ¿qué pasa si el que quiere vender es un inquilino y aprovecha la ausencia de los propietarios y se hace pasar por el propietario del inmueble? ¿Ha sucedido? ¿Puede suceder? Sí, y recordemos que incluso acá pasa algo simpático. Doctor, en otras palabras, es una compra-venta de bien ajeno, porque la pregunta es, ¿el inquilino vende? Entonces, si yo me pongo a pensar ¿están vendiendo un bien que es ajeno? Eso lo debería proscribir la ley, claro, porque ¿cómo pueden vender algo que no es mío? Todo lo contrario. Está permitido, está positivizado. ¿Cuál es la infracción que se le da a esa compra-venta de bien ajeno? La ineficacia del acto. No la nulidad, sino la ineficacia. Entonces, sí podría pasar que un arrendatario podría suplantar la identidad, falsificar la documentación, hacerse pasar por propietario y vender el bien. Y eso la ley lo tiene en cuenta, pero está sancionado con la ineficacia del acto, más no la nulidad. Es decir, doctor, ¿qué podría hacer yo? Solicitar justamente la rescisión contractual, ¿no? Poder respecto de mi persona, ¿no? Decirle, señor, ya lo tenemos que judicializar, obviamente, ¿no? Y decirle, señor juez, se ha vendido un bien donde yo no he participado, el verdadero propietario, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Que está Pero doctor, más bien. para hacer ese contrato de compra-venta no es necesario que haya los papeles o el título de propiedad donde esté, evidentemente, si yo soy propietaria de un inmueble y quiero venderlo, debo tener mi título de propiedad, evidentemente, porque ese inmueble está a mi nombre, ¿no es cierto? Y Por, quiero vender esa propiedad. Cuando sucede con el inquilino, no está de por medio un título de propiedad donde se verifique fehacientemente que es el dueño. Es que justamente ahí está lo que digo, ¿no? Ahí está lo que digo. Hay personas que se dejan llevar, pues, ¿no? Por la prisa, la premura de ejecutar la transacción y no revisan nada. Simplemente ejecutan, compran, se dejan sorprender. Por eso digo, oye, lo primero, por lo menos, pregúntale a un especialista. Si se te complica, aunque sea recurre a los consultorios jurídicos gratuitos, pero
toma la prevención posible. No te apresures, no te apresures, porque la venta de un inmueble, pues, no es algo, vamos a decir, de un monto económico, pues, ínfimo. Más bien, de repente puede ser la venta, la compra de nuestras vidas, ¿no? Entonces, seamos diligentes, y ahí viene el tema, pues. Doctor, ¿me pueden suplantar la identidad? ¿Me pueden falsificar? Sí, pues. Y justamente porque todo lo hacemos por documento privado. Nosotros sabemos lo que pasa en la realidad, lo que pasa en las notarías. Yo se lo comento así abiertamente, no creo cometer ninguna infidencia, señorita Lorena. Voy a la notaría y realmente, ¿quién me verifica la identidad? ¿El notario o los trabajadores que están afuera de la notaría, los dependientes? Cuando usted lleva un diploma y quiere que se lo certifiquen, o usted quiere legalizar su firma, ¿quién revisa en concreto ello? Nadie. ¿Lo hace el notario? No verifica. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Por eso yo recomiendo, oye, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien, ¿no? Por eso yo les digo la escritura pública. Yo no les estoy diciendo que no lo hagan por documento privado, pero si a ustedes me piden mi recomendación, demorémonos un poquito más, que nos cueste un poquito más, pero hagámoslo bien, lleguemos a registros, que es lo mejor que nos brinde el Estado, esa publicidad, esa oponibilidad de derechos. Luego, señorita Lorena, como yo ponía el ejemplo, ¿no? Usted me lo vende a mí y yo no lo inscribo. ¿Y usted? Ah, el doctor no lo inscribió. Voy a aprovechar esa situación, se lo vendo a Pepito. Y Pepito llega a registros. ¿Y qué pasa con mi documento? ¿Usted no me lo vendió? Doctor, ¿doble venta? Sí, pues. Y ya estamos en un problema, pues. Ya estamos en un problema. Por eso digo, tratemos de agotar los mecanismos, porque van a disminuir. No le estoy diciendo tampoco que sea, pues, la solución, ¿no? Porque siempre hay cosas que se presentan, ¿no? Pero por lo menos voy a tratar de descansar o de dormir más tranquilo pensando que he hecho lo correcto, he hecho todo lo que me establece la norma, ¿no? Y yo le digo que tengo clientes que incluso hemos agotado la venta, la inscripción, y hemos utilizado por la inmovilización. No, doctor, inmovilíceme. Yo quiero estar segura, tranquila con mi bien, porque yo no tengo necesidad de vender. El día que quiera levantar esa inmovilización, bueno, le aviso, hacemos la escritura y lo venderé, ¿no? Pero ahora quiero estar tranquila. Entonces, esa sería mi recomendación, porque pasa, señorita Lorena. Ok, sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿a partir de qué fecha, una vez hecha la compra, el nuevo propietario puede inscribir el inmueble en registros públicos? A ver, acá hay que ver el tema si está inmatriculado o no, ¿no? Si es un bien que recién va a ingresar a registros públicos, hay que hacer el trámite de inmatriculación. Los plazos en registros públicos, por ley, señorita Lorena, estamos hablando de 7 días hábiles, ¿no? 7 a 10 días hábiles por ahí van, ¿no? Pero tendríamos que hacer la inmatriculación, porque es, vamos a decir, la partida de nacimiento del bien en registros públicos, ¿no? Pero si estamos comprando un bien ya registrado, ¿no? Lo que normalmente pues sucede es que el notario, a través del sistema notarial ahora virtuales que está interconectado con registros públicos, envía directamente la escritura, o también lo podría autorizar algún dependiente de la notaría, o incluso al propio comprador de presentar la escritura, y directamente el registrador público va a calificar ese título, va a calificar. Doctor, y siempre me van a inscribir el título, yo lo presento y siempre me lo escriben, recuerden que se somete a una calificación. Ah, miren lo que hace el Estado. No solamente pasa por el filtro del abogado que confecciona la minuta, no solamente pasa por el filtro del notario que verifica identidades, y hoy día incluso lo hace biométricamente, y verifica el contenido, sino también, doctor, el registrador público va a volver a verificar esa transacción. Miren qué tan importante es ello, que pasa por todos estos filtros. Ese estudio de títulos, doctor, disculpe, ¿ese estudio de títulos dónde se hace? ¿Dónde se realiza? El estudio de títulos lo debería hacer el abogado desde el primer momento, el abogado. Pero ¿qué pasa si el abogado se equivoca, comete un error? Para eso está el notario. El notario le va a decir, doctor, le faltó esto, se equivocó, corrija usted la minuta. Segundo filtro. Tercer filtro, el registrador le puede advertir algo que se le haya pasado al notario y al abogado. No, señor,
observado el título. ¿Por qué? Falta algún detalle, falta algún aspecto. No se consideró esto, ¿no? Entonces, vamos viendo que hay bastantes filtros que pasar. Entonces, por eso, señorita Lorena, yo le puedo decir que a veces no utilizamos muchos registros por todos estos filtros, porque la gente pues quiere ejecutar la transacción, pero luego, cuando utilizamos pues documentos no tan seguros, ahí vienen los problemas, pues, ahí vienen los problemas, ¿no? Y obviamente es trabajo para los abogados, ¿no? Nos dan trabajo, como se dice, ¿no? Nos dan trabajo, pero siempre en la ética profesional, siempre tenemos que recomendar lo mejor al cliente, ¿no? Todos los pasos que se deben de seguir, ¿no? Otra consulta más. Nos preguntan, si he comprado un inmueble, una vivienda y encuentro algunos defectos en esta vivienda, ¿no? ¿Cómo debo recurrir, ¿no? ¿A quién debo recurrir para hacer ese reclamo de los defectos dentro de la vivienda? Este es otro tema, ¿no? Este es otro tema. Acá la pregunta va a más o menos, ya ejecutó la compraventa, ya es dueña de la casa, ¿no? Entonces, acá tendría que solicitar los famosos saneamientos, ¿no? Saneamiento por evicción normalmente, ¿no? Por algunos defectos que puede encontrar en el inmueble, algunos daños. Entonces, poder de alguna manera cursarle una carta notarial, por ahí invitarlo a conciliar, ¿no? Hacer alguna comunicación y en el peor de los casos ya solicitarlo esto en vía judicial, ¿no? En vía judicial. Pero acá ya la compraventa se perfeccionó, ¿no? Salvo que hayamos pactado, hayamos puesto unas cláusulas, señor, si usted no me entrega el bien en las condiciones que habíamos celebrado el contrato, se puede resolver el contrato, pero eso hay que pactarlo, ¿no? De repente una cláusula resolutoria, la cláusula resolutoria expresa, ¿no? Entonces, hay mecanismos que la ley nos advierte, nos da, pero eso ya tendríamos que incluirlo en el contrato, ¿no? Tomar esas previsiones, por eso le decía, para eso está el abogado, pues. Señorita Lorena, si uno se anima a hacer el contrato, quiero comprar, yo sabré de que existen estas cláusulas, estas arras, estas garantías, estos pactos, para poder de alguna manera hacer más sólida mi venta. No, pues no lo voy a poner, voy a hacer un contrato de 2 cláusulas, o de 3. El dueño del bien, el comprador y el monto, se acabó. Doctor, ¿así puede ser un contrato de compra? Así puede ser. Pues no está protegido ese contrato. No tengo cláusulas adicionales que puedan respaldar justamente la manifestación de voluntad, verificar qué realmente quisieron las partes, ¿no? Y ahí vienen pues los problemas. ¿También aplica para alquileres? ¿O no Por necesariamente? supuesto, por supuesto. Le pongo un caso. Doctor, supongamos que usted me alquile su casa. Usted me alquila su casa. Perfecto. Hemos celebrado el contrato, hemos firmado, todavía firma legalizada, ya está. Escritura pública, todavía se lo pongo, señorita Lorena. Y usted la vende la casa. Pero, doctor, ¿cómo usted va a vender la casa si usted me la ha alquilado? Hemos puesto 3 años y usted la está vendiendo al tercer mes. ¿Me pueden sacar? Sí, la van a sacar. Pero, doctor, y lo que le pagué, los adelantos, la van a sacar por no haber hecho algo. Inscribir ese contrato de arrendamiento. La van a sacar. Doctor, pero ¿cómo que por inscribir? Pues por no inscribir ese contrato. La Corte Suprema, cuarto pleno casatorio, ya dijo, debida diligencia. Por eso fue por donde empecé. Debida diligencia, señor. Si usted va a arrendar un bien, tome todas las precauciones. Establezca todos los mecanismos para que luego no tenga problemas. Ya usted me va a decir, pero doctor, luego le puedo reclamar a esa persona que vendió indebidamente. Ya, pero eso es otro problema, pues, ¿no? Ya se generó, se complicó usted, ¿no? Si usted hubiese inscrito ese contrato, perfecto. Véndelo a quien quieras. Yo no salgo de esta casa hasta que se cumple el plazo pactado. Yo no me voy. Pero si no lo hice porque nadie me lo dijo, ya pues, ni modo. Me van a sacar. Luego, doctor, y tendré que hacer un tema de daños y perjuicios contra la persona, pero ya pues imagínense cuántos años en el Poder Judicial, por no hacer cosas mínimas, por no hacer cosas básicas. Por eso decía la importancia de un especialista detrás, ¿no? Que alguien nos guíe. De repente, pues, no un abogado, porque nos puede salir muy caro quizás, ¿no? Pero
alguien que esté involucrado, ¿no? Preguntar, informarse. Ahora por este tema virtual, señorita Lorena, por este tema virtual, pues toda la información que tenemos, ponemos hasta videos de YouTube y nos dicen los paso a paso, ¿no? Nos hacen las recomendaciones. Entonces, seamos un poquito diligentes, ¿no? Seamos un poquito, informémonos, no es tan complicado, ¿no? Y si por ahí tenemos para acceder a un abogado, perfecto, ¿no? Con mayor razón, ¿no? Con mayor razón, nos va a dar mucha más tranquilidad, pero mire todo lo que puede pasar, ¿no? Todo lo que puede suceder. Así es. Doctor, tenemos algunas preguntas más, queremos seguir contando con su tiempo. Dice, en caso de que el anterior propietario fallece y antes de fallecer vende su inmueble y este segundo vuelve a vender, ¿este tercer comprador tendría algún problema si en caso aparece otro dueño que aparentemente eh, se establecía, o sea, tenía una relación con la persona fallecida? Una Sí, relación, entiendo, familiar, ¿no? Sanguínea. sí, sí, obvio, ¿no? Como yo dije, la venta hay que verificarla desde el momento de la adquisición, el antecedente. Entonces yo tengo que verificar, ¿no? ¿Quién fue el que me vendió? Si es que esta persona falleció, si tenía herederos, cómo se dispuso el bien, ¿no? Porque va a venir una tercera persona y me va a decir, oye, esa venta es nula. ¿Por qué? Porque a mí me lo vendió primero. No, pero si yo soy el único comprador, no, ya tenemos ahí un problema, pues. Ya apareció un problema. Entonces, sí puede suceder problemas. Ahora hay que ponerse en la figura exacta, ¿no? Hay que ponerse en la figura exacta. Como yo decía, doctor, ¿qué pasa si usted me vende a mí, señorita Lorena, usted me vende el bien y usted le vuelve a vender a otra persona? Esa otra persona no está protegida por norma. Pero si esa otra persona le vende a un tercero, es decir, aparece otro más en esta cadena de ventas, ese sí está protegido por el 2014. Ese está protegido por el 2014 del Código Civil, ¿no? Que dice más o menos que se protege a este tercero, porque desconocía lo que había acá al inicio, ¿no? En esta relación contractual primigenia. Pero, ese tercero no es que esté protegido de manera absoluta, porque también le van a hacer la misma pregunta que a los iniciales. ¿Cómo compraste? ¿Qué revisaste? ¿Fuiste al inmueble? ¿Quién estaba? Y lo mismo le van a decir a ese tercero. Lo mismo le van a decir a ese tercero. Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? Mucho cuidado ahí. Bien, vamos con una última pregunta. Dice, eh, tengo una escritura pública de un terreno de mis abuelos, ¿no? Sin embargo, Cofopri le dio otra escritura a otra persona en el terreno de mis abuelos. ¿Qué puedo hacer? Perfecto, ahí hay dos títulos. A ver, mecanismo de defensa de la propiedad, porque acá estamos hablando de dos personas que tienen título, ¿eh? Dos personas que tienen título. Mejor derecho de propiedad, este es ya un tema judicial, ¿no? Hay que presentar la documentación al juzgado respectiva, ¿no? Avalando nuestros títulos, y los jueces en este proceso judicial van a decir, oye, ¿qué título pesa más? ¿Cuál fue el título que pesa más? Porque son los dos propietarios, entonces acá lo que se va a generar es la oponibilidad de títulos, se van a oponer los títulos. Hay un título que tiene que pesar más que el otro. De eso se trata el mejor derecho de propiedad, ¿no? Y que hay algunas reglas, ¿no? Que hay algunas reglas. Por ejemplo, ¿a quién se le da preferencia? Con lo que he explicado, ¿no? Al que está registrado, pues. A ver, señor, voy a controlar su título. Documento privado versus escritura pública inscrita en registros. Ah, ya, pues ya el juez ya le da alguna pauta. Ah, no, él se comportó hasta el final diligentemente. El otro no, le bastó un documento privado. No digo que no se evalúe todo el tracto de la inscripción, como le decía, ¿no? Hay que verificar todo el antecedente, pero por lo menos ya el juez le da la pauta de que, ah, no, él fue el diligente, ¿no? Él fue el diligente, ¿no? Entonces, para la respuesta sería un mejor derecho de propiedad. Incluso lo pueden hacer con reivindicación, porque el Pleno Jurisdiccional del año 2008 indicó, en Lima fue esto, indicó de que en un proceso incluso de reivindicación, es decir, el propietario no poseedor, cuando se enfrenta al poseedor no propietario, es decir, la persona propietaria que no está en posesión, cuando se enfrenta al poseedor, pero que no es propietario,
incluso en ese tipo de procesos se puede verificar el mejor derecho de propiedad, ¿no? Si lo hace por mejor derecho de propiedad, perfecto, no hay ningún problema. Y aquellos que quieran defender la propiedad por reivindicación, ¿no? También incluso se puede verificar esta causal de mejor derecho de propiedad, ¿no? Porque Doctor, ambas a lo que apuntan es a la defensa de la propiedad. claro, doctor, pero usted menciona de que habría que ver, en este caso, quién tiene mayor peso, por decirlo de esta manera, quién tiene mayor peso dentro de estos registros, o perdón, del título de propiedad, si es a través de los registros públicos o de COFOPRI. ¿Qué sucede si COFOPRI me entrega un documento de título de propiedad en el año 90 y en registros públicos aparece otra persona, dueño de este inmueble, pero en el año 1995? ¿Igual tendría más peso lo de registros públicos? Se presume que sí, pero es una presunción, como decimos los abogados, juris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Tendríamos que verificar que realmente, oye, sí, pues el de COFOPRI es el verdadero dueño, ¿no? Es el verdadero dueño, por más que el otro haya inscrito, porque acá el tracto sucesivo no corresponde. Este señor nunca pudo haber adquirido porque existe este pronunciamiento de COFOPRI. Por eso yo decía que los contratos de compraventa, y esto ya debe de cambiar, no tienen formalidad. No puede ser, señorita Lorena, que los contratos hoy en día, 2021, no tengan formalidad. Me refiero a los contratos de compraventa. La trascendencia social, la importancia. No puede ser pues, que un contrato sea simplemente verbal, porque nos lleva a estos problemas, ¿no? Nos lleva a estos problemas. Pero en temas de cuando, vamos a decir, colisionan derechos de propiedad, cuando colisionan, hay que ver, uno, el título, cómo está, y eso me va a dar una presunción de que uno pesa más que el otro, pero sin perjuicio de evaluar el antecedente, cómo nacieron esos títulos, cómo es que nacieron esos títulos, ¿para qué? Para yo, obviamente, demostrarle al juez, señor juez, ese título que está inscrito, mire cómo, mire los defectos que tiene, miren el caminar, toda la mala fe que hubo. En cambio, mi título, una resolución de COFOPRI, supongamos, ¿sí? Sí ha sido llevada con los parámetros de la buena fe, ¿no? Entonces, esto no es un simple estudio del papel. Por favor, no nos quedemos con el papel. Dice mi nombre, no, no. Vamos a estudiar cómo es que nacieron esos títulos, ¿no? Entonces, y eso para evitar los problemas, pues son todos estos mecanismos que yo he ido anticipando, ¿no? Justamente para evitar este tipo de problemas, que puede darse, y muchos casos se dan de mejor derecho, eso se llama mejor derecho de propiedad. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Eh, la verdad es que ha sido muy interesante este tema. Nosotros como universidad, a través del área de proyección social y también a través de la Escuela de Derecho, ponemos a su disposición de cada una de las personas que hoy nos han estado haciendo las preguntas, ponemos a disposición el consultorio jurídico. Justamente de ello se trata, de poder apoyarlos en momentos en los cuales la persona necesita el respaldo, necesita tener conocimiento de la normativa y la legalidad. Si bien es cierto, mientras el doctor Ramírez explicaba cómo es que a veces nosotros nos aventuramos, ¿no? Nos aventuramos a comprar un inmueble sin tener conocimiento del respaldo de un profesional de derecho, ¿no? Hacía una relación de que a veces las personas se aventuran a construir una vivienda sin hacer un estudio de suelos, sin tener el respaldo o los conocimientos de un ingeniero civil, ¿no? En topografía, etcétera, o de un arquitecto que les ayude, ¿no? A diseñar el modelo de vivienda. Por eso es necesario que a través de esta área de proyección social y la universidad con todas sus carreras profesionales ofrece este respaldo a cada una de las personas, ¿no? Consultorio jurídico que semana tras semana, los días viernes a las 4 de la tarde, hemos estado ofreciendo diversos temas y vamos a continuar con el mismo. Doctor, nos están pidiendo por interno su número telefónico, de repente un correo electrónico, para que se puedan conectar con usted, conversar con usted sobre este y otros temas. Ok. Bueno, primero agradecer por la invitación a la universidad, a San Martín de Porres, al área de proyección social. Sí, simplemente recomendarles, por favor, a las personas que tomen bastante cuidado, que se preocupen por hacer una muy buena compra segura, como le hemos puesto la etiqueta a esta reunión virtual,
¿no? Infórmense, por favor. Ahora la información está, como se dice, a un clic, ¿no? Tenemos el celular, tenemos la computadora, etcétera, ¿no? Sí, me pueden ubicar en el correo Gelber, mi nombre, G-E-L-B grande E-R, RC 28@gmail.com, y en mi número de celular 9573180064, ¿no? Esos serían mis datos para algún contacto, para poder prestar mis servicios profesionales y puedan sentirse seguros de la adquisición que vayan a realizar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y a modo de resumen, entonces hay que acudir donde los especialistas para que nos puedan informar, nos puedan ayudar sobre la compra y venta de un inmueble. Y lo mismo también si es que queremos realizar un alquiler, ¿no? Ya sea de forma en anticresis o para pagar mensualmente. Es importante conocer la legalidad de cada uno de estos aspectos y nosotros como Universidad San Martín de Porres se lo brindamos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con más temas en nuestros consultorios. Cuídense. Lavado de manos constantemente, uso de barbijo y distancia física. Muy buenas tardes, nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.